Efesios del capítulo 5, el versículo 25, hermanos, leemos ese versículo hasta el versículo 28. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela, amén, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento, amén, en esta hora. El matrimonio tiene un propósito. Y la semana pasada hablábamos de que el matrimonio primeramente no es para hacernos feliz. Amén. El que nos da la felicidad a nosotros es Dios. Si usted quiere ser feliz, necesita a Dios en su familia, a Dios en su hogar, a Dios en su corazón. Aleluya. Pero el matrimonio, una persona no puede dar la felicidad a otra persona. Es Dios quien da la felicidad. Entonces, también miramos de que el matrimonio es entonces también un reflejo del carácter de Cristo. Por esta razón, hermanos, el matrimonio delante de Dios es algo muy sagrado. Amén. Porque cuando una persona se casa, el hombre se vuelve un reflejo de Cristo. Y cuando una mujer se casa, se convierte en un reflejo de la iglesia. Eso es lo que dice ahí en Efesios capítulo 5, donde leímos. Es para reflejar el carácter de Cristo. Por eso Dios pone, hermanos, nos pide a cada uno de nosotros amarnos con el mismo amor con que Cristo nos amó a nosotros como iglesia. Amén. Pero hoy quiero hablarles, hermanos, de otro de los propósitos del matrimonio. Amén. Y es que, hermano, el matrimonio fue diseñado, Dios diseñó el matrimonio como un instrumento de transformación. Amén. ¿Para qué Dios diseñó el matrimonio? Para que sea un instrumento de transformación. Amén. Hermano, este es el segundo propósito del matrimonio. Dios creó el matrimonio, hermanos, para que a través, escuche esto, para que a través de su esposa y a través de su esposo, Dios pueda perfeccionar áreas en nuestra vida. Amén. Para eso, hermano, Dios diseñó el matrimonio como un instrumento de transformación, donde Dios usa la vida de tu esposa, donde Dios usa la vida de tu esposo, hermano, para perfeccionarnos y para santificarnos. Amén. En otras palabras, hermano, lo que le estoy diciendo es que Dios no te dio un esposo, no te dio una esposa simplemente para darte besos y abrazos. No, hermano, Dios te dio un esposo, te dio una esposa como un instrumento para pulir áreas en tu vida que necesitan ser, hermano, perfeccionadas. Aleluya. Amén. Hermanos, lo que le estoy diciendo es que el matrimonio no fue hecho para sentirte cómodo con el estilo de vida que estás llevando, no. Sino que el matrimonio fue hecho, fue creado, fue diseñado para retarte cada día a cambiar tu vida. Amén. Hermano, para eso Dios diseñó el matrimonio. Hermano, para retarte cada día a cambiar tu vida, a cambiar tu forma de pensar, a cambiar tu forma, hermano, de hablar, tu forma de comportarte. Aleluya. Hermano, para eso Dios diseñó el matrimonio. Por eso les digo, hermano, un matrimonio es un reto muy grande. Porque aprendes a amar como Cristo amó a la iglesia, o terminan destruyéndose el uno al otro. Amén. El matrimonio no fue diseñado para tu comodidad, sino para retarte cada día, hermano, a ser más santo. Ese es el objetivo del matrimonio, para santificarnos, para perfeccionarnos, hermano, hasta que todos, escuche lleguemos a amar con un amor puro,
con un amor sincero, con un amor limpio, hermano, con un amor maduro. Aleluya. Y cuando se alcanza, hermano, ese grado de madurez en el matrimonio, es ahí cuando se comienza a disfrutar el matrimonio. Amén. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Eso, hermanos, lo que dice ahí en Efesios 5:25. Vean lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Amén. ¿Para qué Cristo se entregó por la iglesia? Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, dice ahí, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. Aleluya, hermano. Por esta razón, aleluya, Dios creó el matrimonio. Amén. Para que a través, hermano, de la vida de tu esposo, de la vida de tu esposa, Dios va a trabajar contigo para santificarte, para purificarte, para lavarte. Aleluya. Por esto, hermano, escuche esto. Lo que se necesita, hermano, en un matrimonio, ¿sabe qué es? Se necesita, hermano, paciencia. Aleluya. ¿Por qué? Porque nadie, hermano, se casa siendo un hombre o siendo una mujer perfecta. No, al contrario. Escuche esto, hermano. El matrimonio, ¿sabe usted qué es el matrimonio? El matrimonio es el pacto entre dos personas imperfectas que unen su vida, amén, para llegar a ser perfectos. Eso es lo que es el matrimonio. Es un pacto entre dos personas imperfectas que unen su vida, amén, aleluya, hermano, para llegar a ser perfectos. No que sean perfectos, sino para llegar a ¿qué? A ser perfectos. Y para eso, hermano, se necesita paciencia. Aleluya. Hermano, si usted quiere que su matrimonio llegue a ese grado de madurez, se necesita paciencia. ¿Paciencia para qué? Hermano, paciencia para soportar las debilidades, aleluya, de la persona que Dios ha colocado a tu lado. Porque déjeme decirte, hermano, tu esposo, tu esposa no siempre te va a tratar de la manera que tú esperas. No siempre va a reaccionar de la manera que tú esperas. No siempre te va a hablar de la manera que tú esperas. Aleluya. Habrán días buenos y habrán días difíciles. Aleluya. ¿Por qué razón, hermanos? Es porque, como les dije, nadie se casa siendo perfectos. Todos, hermanos, estamos ahí en el proceso de Dios. Todos todavía, hermano, estamos teniendo áreas en nuestras vidas que todavía está creciendo, que todavía está madurando, que todavía Dios la está perfeccionando. Aleluya. Por eso, hermano, necesitas que tener paciencia en tu matrimonio. Amén. Vea lo que dice Efesios 4:1-2. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, dice, y tolérense las faltas por amor. Amén. Entonces vean, hermanos, que por esta razón la Biblia aquí nos dice a nosotros: sean humildes, amén, sean amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Dando por hecho, hermano, que van a haber faltas en tu matrimonio. Amén. Van a haber faltas en medio de nosotros. Como le dije, hay días buenos, días difíciles, porque todos estamos en el proceso. Y si usted, hermano, quiere que su matrimonio sea un matrimonio firme, necesitas que pedirle a Dios que te dé un corazón paciente por tu esposa, paciente por tu esposo. Aleluya. Y noten también, hermanos, que la palabra que use para tolerar es la palabra faltas. Tolérense las faltas. Amén. No dice abusos. Amén. Porque ahí también hay una gran diferencia entre lo que es una falta y lo que es un abuso. Lo que la Biblia nos llama a nosotros es a tolerar las faltas, no los abusos. Amén.
¿Por qué? Porque una falta, hermanos, es un error que se comete sin la intención de lastimar al otro. Amén. Pero en cambio, un abusador o una abusadora, amén, una persona que abusa es alguien, hermano, que con toda intención decide herir, decide lastimar, que con toda intención decide humillar al otro, decide controlar al otro o decide aprovecharse del otro. Eso es un abuso. Una falta es cuando yo, sin tener la intención, hermano, hiero la vida de mi esposa o hiero la vida de mi esposo. En cambio, hermano, un abusador o un abuso es cuando yo con toda intención busco herir su vida, busco lastimar su corazón, busco humillar a esa persona o aprovecharme de él o de ella. Aleluya. La Biblia, por esta razón, no nos manda a tolerar abusos, sino a tolerar las faltas del otro. Si usted siente que está pasando es por un abuso, lo que usted tiene que hacer es decirle a esa persona o que cambie o que tiene que enfrentarse a consecuencias legales. Amén. ¿Por qué razón? Porque el amor, hermano, tampoco se goza de la injusticia. Amén. Por esta razón, hermanos, el Señor nos dice a nosotros que seamos pacientes. Se necesita la paciencia para tolerar las debilidades del otro. Aleluya. Por esta razón y también, hermano, porque todos, escuche esto, en la vida llegamos a cometer errores. Gálatas 6:1 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al buen camino con ternura y humildad. Amén. Estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso ahí las escrituras nos enseñan a nosotros, hermanos. Dice ahí: si ustedes ven que alguien está cometiendo alguna falta, si usted ve que su esposo, su esposa está cometiendo faltas que te están lastimando, que te están hiriendo, lo que Dios nos dice a nosotros es: ustedes que son espirituales, ustedes que son gente llena de paciencia, ayúdenlo. Amén. Ayuda a las faltas, ayuda a las debilidades de tu compañero. Amén. Ayúdalo a volver al buen camino. Y dice ahí, y escucha la palabra que usa: con ternura y humildad. ¿Qué significa ternura? ¿Alguien sabe qué significa ternura? O sea, con delicadeza, con suavidad, con humildad. Porque dice: y tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación. En la versión Reina Valera dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, considérate a ti mismo, porque hoy es tu esposa la que está cometiendo la falta contra ti, pero el día de mañana probablemente seas tú quien estés cometiendo la falta contra ella. Por eso el Señor nos dice a nosotros: sea paciente, sea amable. No te pongas a juzgarla inmediatamente, a criticarla inmediatamente. Hermano, no, sé paciente. ¿Por qué razón? Porque, hermano, todos nos equivocamos. Y Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, dice, triunfa sobre el juicio. Amén. En otras palabras, hermano, lo que Dios nos está queriendo decir es que tu esposo, tu esposa no va a cambiar porque tú le grites. Amén. No va a cambiar porque tú la juzgues. No va a cambiar porque, hermano, cada día usted le esté señalando los errores. Cada rato le estás trayendo, hermano, los defectos, los errores que comete. No pueden pasar un momento, un rato sin que le recuerdes las cosas que está haciendo mal.
no va a cambiar de esa manera. Amén. Tu esposo, tu esposa va a cambiar cuando usted decida tener, hermano, un corazón lleno de compasión hacia él o hacia ella. Cuando usted decida, hermano, en su corazón dejar de ver a su esposo o a su esposa como alguien que está cometiendo errores cada rato y comience a verlo como alguien que está en el proceso de Dios. Hermano, es ahí, escuche esto, aleluya. Cuando las personas cambian, la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así, mi querido hermano, se debe de tratar, aleluya, con las debilidades del otro, con paciencia, con misericordia, con un buen trato, aleluya. Para esto, hermano, se necesita la paciencia, amén, para ayudar las debilidades de otro, porque nosotros también fallamos. Y hermano, se necesita paciencia para esperar los cambios. Porque escuche esto, hermano, nadie cambia de la noche a la mañana. Dios es un Dios de milagros, pero también es un Dios de procesos. Hay cambios, hay milagros, hermano, que Dios puede hacer en la vida de tu esposo, en la vida de tu esposo, en un momento, aleluya. Hay cosas que Dios podría hacer en un abrir y cerrar de ojos, hermano. ¿Por qué? Porque es que Dios es poderoso y soberano y nada es imposible para Él, hermano. Pero aún así hay cosas que Dios dice: no te voy a cambiar a tu esposo, aleluya, ahora mismo. Señor, ¿por qué? Porque voy a usar precisamente ese carácter que Él tiene para pulir otra parte del carácter tuyo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Alguien le quiere dar una alabanza al Señor, hermanos. Para esto, hermanos, es el matrimonio, aleluya. Es una herramienta de transformación, aleluya. Hermanos, por esta razón Dios deja cosas sin cambiar en la vida de tu esposo o en la vida de tu esposa. No porque Dios no tenga poder para hacerlo, no, sino para pulir más el carácter tuyo, para formar tu carácter, para madurarte a ti también, para hacerte más parecido a Cristo. Amén. Proverbios 27:17, la Biblia dice: hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. En la versión Reina Valera contemporánea dice: el hierro se pule con el hierro, y el hombre se pule con el trato con su prójimo. Amén. En otras palabras, hermano, Dios usa la relación entre esposos para formarte. ¿Por qué? Porque es que no hay, hermano, una relación más profunda, más íntima que la relación entre esposos. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque no es lo mismo tener un novio que tener un esposo o tener una esposa. Uno realmente no conoce a la persona con quien se casa, sino cuando ya comienza a vivir con esa persona. Amén. Y uno a veces en el noviazgo, uno se ciega. Uno a veces en el noviazgo no logra conocer realmente a la persona. Amén. Por eso le dicen novio, porque novio cuando se casó. Amén. Hermanos, ¿por qué? Porque es que el noviazgo es una etapa, escucha esto, de conquista. El noviazgo es una etapa de amistad, de conocimiento, hermano, pero es el matrimonio, aleluya, lo que realmente termina descubriendo la persona con el cual usted se casó. Amén. Ahí es, hermano, donde comienzan a salir las asperezas, las actitudes. Ahí es donde comienzan, hermano, a revelarse las áreas ocultas que en el matrimonio no se podía ver, porque claro, usted no vivía con esa persona. Usted solo la veía cuando se citaban por allá en algún parque, en algún restaurante, y llegaban ahí todos bien elegantes, ¿cierto? Pero hermanos, cuando ya uno comienza a vivir con esa persona, ahí uno le descubre el higiene de la persona. Descubre uno si deja la ropa tirada, si deja los zapatos tirados, si deja el jacket tirado, si deja el cepillo fuera del lugar, si no levanta el tapa del toilet, o si lo levanta o si lo mancha.
Hermano, ahí es donde uno comienza a darse cuenta de todo, de la vida realmente de la persona con el cual uno se casó. Ahí es donde uno comienza a darse cuenta si se baña rápido, solo se va y se le mete y uno dice, "Pero, ¿será que se bañó?" Y hay otros no, que se quedan toda la eternidad, se gastan todo el agua caliente y cuando uno le mete, hermano, ya le toca esa agua fría. Amén. Hermano, es ahí donde uno comienza a conocer realmente a la persona en el matrimonio. Ahí es donde uno comienza a mirar si la persona con el que se casó es punto. Porque es que en el noviazgo eso, hermano, uno llega es 20, 15 minutos antes porque está ahí con la emoción de querer conquistar, hermano, todo eso. Amén. Pero en cambio cuando uno se casa, ahí es donde uno se da cuenta que hay unos que llegan 10 minutos antes, quieren estar allí y presionan. Mi esposa es una de ellas. Mi esposa está cada rato presionando y vámonos que ya es tarde, que apúrate, que ya yo te espero allá, ¿cierto? Y hay otros que faltando 5 minutos, hermano, para las cosas. Todavía que con que me dan ganas de tomarme un cafecito antes de ir para el templo. Creo que me dan ganas todavía de peinarme. Creo que me dan ganas todavía de rasurarme. Y ya es la hora. Y la otra persona está por ahí desesperada, ¿cierto? Hermano, en el matrimonio es donde salen todas esas cosas. Amén. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor Jesús. Amén. En la administración del dinero, hermano, es ahí donde uno conoce a la persona. Amén. Uno guarda cada recibo, el otro compra sin mirar lo que gasta. Eso a veces pasa. Es cuando uno se casa, hermano, ahí es donde se da cuenta que hay personas que le gastan, que son compulsivos a la hora de comprar, que no miran el precio, no miran si les va a faltar todavía para el día de mañana con tal de comprar. En cambio el otro no, es más mesurado con el dinero. Otro piensa más en ahorrar. Otro lo que dice es, no, vamos a disfrutar hoy, que ya mañana verá Dios cómo nos, ¿cierto? Entonces, hermano, comienzan a salir todas esas cosas en la vida de matrimonio. El manejo de conflictos, por ejemplo, uno quiere hablar de inmediato. Sucedió un problema y hay uno que siempre quiere resolver las cosas ya. No, vamos a resolverlo ahora, siéntate aquí, vamos a hablarlo ya. En cambio el otro dice, no, dame un tiempo, vamos a procesarlo. ¿Por qué no lo hablamos mañana? ¿Cierto? Todavía no entiendo qué es lo que está pasando, déjame pensar, ¿cierto? Hermano, comienzan a salir todas esas cosas, hermano. Ahí donde uno comienza a ver si la persona con el que se casó es una persona responsable o no. Hay personas, hermano, que pagan las cuentas antes de la fecha. Amén. Y otros que pagan todos los biles a última hora. Gracias al Señor, mi esposa es una de las que paga las cosas antes de tiempo. Ella hasta tiene el auto payment y tiene todo ya listo y seteado, ya sabe cómo va todo eso. Hermano, eso es una gran bendición, ¿cierto? Entonces, pero en cambio hay otros que no, última hora, ay, se me olvidó pagar la luz, se me olvidó pagar el bill, ay, ya nos van a cortar el bill y no lo pagaste. No, ¿y por qué? Porque es que estuvimos comprando otras cosas, ¿cierto? Entonces, hermano, comienzan a salir todas esas cosas en la vida de matrimonio. Y ahí es, hermano, cuando Dios nos comienza, hermano, cuando uno comienza a conocer todas esas cosas, ahí es donde uno dice, pensé que iba a ser diferente, ¿cierto? Y es ahí, hermano, cuando Dios le muestra a uno que el matrimonio, hermano, no es para niños. El matrimonio no es para adolescentes. El matrimonio, hermano, es para gente dispuesta a cambiar y a ser transformados. Y para gente dispuesta, hermano, a negarse a sí mismo, aleluya, para que las cosas en el hogar, en la familia, marchen bien. Amén. Para eso, hermano, es el matrimonio. Es una herramienta de transformación, aleluya. Ahí es, mi querido hermano, donde Dios nos muestra que no solamente tu esposo tiene que cambiar, pero tú también necesitas que cambiar. Amén. Por eso a veces Dios permite, hermano, ciertos roces en la familia, en el hogar. Dios permite procesos en las familias. Permite, hermano, temporadas difíciles en la familia, porque Él quiere que saques lo que tienes ahí guardado en tu corazón y lo pulas, y el Señor te pueda quitar esas malas actitudes, esos malos hábitos, hermano, que usted tiene. Por ejemplo, yo era una de esas personas que cuando alguien me hablaba, yo decía, ¿qué? O decía, ¿qué quieres? Pero mi esposa es una de las personas que dice, mande. Y digo, wow, mande. Para mí, antes escuchar esa palabra mande, es como,
esclavizándome a la otra persona, ¿cierto? Pero no, hermanos, decir mande cuando alguien le dice a usted, cuando lo llaman por su nombre, usted dice mande, eso es una señal de mucho respeto. Y mi esposa comenzó a hablar así con Gaby, y decía mande, y mande, y mande, y tanto mande, que un día mi esposa me dijo amor, hermano, y de repente espontáneamente dije mande. Hermanos, es que para eso es el matrimonio. Se pule. La hermana no me gritó, la hermana no me dijo estás hablando mal, no, con su ejemplo, con su oración, con su paciencia. Llegó el día en que yo dije mande, y ahora digo mande, amén. Cuando alguien me habla digo mande, amén. Entonces, hermano, Dios va puliendo también mi vida, va puliendo mi corazón. Pero, hermano, se necesita entonces de paciencia, y eso es lo que Proverbios 27:17 dice: el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule con el trato con su prójimo, amén. Lo que esto, hermano, también quiere decir para nosotros es que el matrimonio, escuche esto, más que un jardín de flores, el matrimonio es un taller espiritual, amén. ¿Por qué? Porque es el lugar, hermano, donde Dios utiliza la vida de tu esposo, la vida de tu esposa, hermano, como una herramienta para trabajar áreas en tu vida. Hay áreas en tu vida que tú no ves, hay áreas en tu vida que tú no reconoces, hay áreas en tu vida, escuche eso, que usted no quiere enfrentar, hermano, ya sea por miedo, ya sea por vergüenza, ya sea por orgulloso o por descuido espiritual. Hay cosas, áreas en tu vida que usted no quiere tratar. Sin embargo, Dios dice: no, te voy a tratar y voy a usar a tu esposo o a tu esposa para tratar esas áreas en tu vida, amén. Aleluya, hermanos. A lo mejor lo que Dios quiere trabajar contigo es tu comportamiento. A lo mejor son tus hábitos. A lo mejor son tus reacciones. A lo mejor es tu orgullo. Amén. No te doblas. A lo mejor es tu impaciencia. A lo mejor es tu ira. A lo mejor es tu enojo. A lo mejor eres alguien muy altivo. Amén. Y Dios quiere tratar esas cosas, hermano, en tu vida. Y para eso Dios diseñó el matrimonio como una herramienta de transformación. ¿Para qué Dios diseñó el matrimonio? Como una herramienta de transformación. Hermano, cuando una persona entiende esto, es ahí cuando los problemas, escuche esto, en el matrimonio dejan de ser problemas y se convierten en una oportunidad, hermano, para seguir creciendo. Yo no tengo problemas en mi matrimonio, tengo oportunidades para crecer, oportunidades para madurar, oportunidades para conocerla a ella mejor, oportunidades para ser un instrumento en las manos de Dios para ayudar las debilidades de mi esposa. Y lo mismo de ella hacia mí. Ya yo veo el matrimonio así. Yo le digo a mi esposa 1, 2, hasta 3 veces. Después de eso, lo que hago es orar por ella, clamar por ella, tenerle paciencia. Y ella también es lo que hace conmigo. Me dice 2 y 3 veces, y a las 3 veces ya no me digas nada, mejor ponte a orar por mí. ¿Cierto? Mano, porque cuando uno entiende eso, es ahí cuando se cambian las quejas por las oraciones. Amén. Ahí es, hermano, cuando en vez de uno ponerse a discutir, en vez de uno ponerse a pelear, es ahí cuando uno, en vez, hermano, de ponerse a atacar al otro, a acusar al otro, a sacarle las faltas del otro, hermano, es más bien, es ahí cuando uno, hermano, se pone a orar, a pedirle a Dios sabiduría, a pedirle a Dios paciencia, a pedirle a Dios dominio propio, a pedirle a Dios, hermano, un corazón enseñable y suficiente para tratar con la vida de tu esposa, con la vida de tu esposo. Hay veces que yo me pongo a orar y le digo al Señor: háblame, Señor. Yo siento que estoy haciendo las cosas bien, pero si yo soy el que está equivocado, muéstrame, enséñame. Es ahí, hermano, donde uno cambia las quejas por las oraciones. Porque déjeme decirte algo, mi querido hermano, mi querida hermana. Tú eres la herramienta que Dios quiere usar para perfeccionar la vida de tu esposo, de tu esposa. Tú eres esa herramienta. Así que, hermanos,
En vez de ponerse a quejar por las imperfecciones de tu esposa o de tu esposo, hermano, más bien pongámonos a orar y a clamar por su vida. Más bien pongámonos, hermano, a interceder ante el Señor por el carácter de tu esposo, de tu esposa. Ruega, hermano, al Señor por su crecimiento. Pídele al Señor que el Señor sane su corazón, que el Señor sane las heridas que hay en ese corazón. Aleluya, hermano. Eso es lo que el Señor quiere, hermano, para nuestras vidas. Aleluya. Hermanos, la oración es para que Dios haga lo que nosotros humanamente no podemos hacer con nuestras palabras, con nuestras quejas, con nuestros reclamos, hermano. Lo que tú no puedes hacer, hermano, con tus palabras, a través de la oración, hermano, claro que Dios lo puede hacer. La Biblia dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Hermano, eso es lo que la Biblia dice. Amén. En cuanto a lo que es la oración, si en vez, escuche esto, hermano, de quejarse, de reclamarse el uno al otro, de gritarse el uno al otro, de discutir cada rato, hermano, usted más bien se pusiera a orar por la vida de su esposo, por la vida de su esposo, su matrimonio sería muchísimo más diferente. Pregúntese usted mismo, hágase usted mismo esta pregunta: ¿cuántas veces usted le reclama a su esposo al día? O en el caso contrario, ¿cuántas veces usted le reclama y se queja con su esposo o con su esposa cada día? Pero ahora pregúntese: ¿cuánto tiempo usted se toma para orar por su vida? Por la vida de ella, por la vida de él. Porque Santiago 5:15, hermanos, dice: y la oración de fe, dice, salvará al enfermo. El Señor, dice, lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, dice, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Hermanos, en otras palabras, lo que Dios nos está diciendo es que tus problemas matrimoniales, los problemas que tienes con el esposo, con la esposa, hermano, no se van a solucionar con quejas, con gritos, con maltratos, con discusiones, hermano, señalándole el error cada rato, hablando de eso, hermano, todo el rato, hermano. No, si usted quiere sanidad para su matrimonio, para su esposa, para su esposo, la Biblia lo que dice es: confesaos vuestras ofensas unos al otro y orad unos por los otros para que seáis sanados. Amén. Así que, hermano, Dios aquí está haciéndose un llamado a los matrimonios a quejarse menos y a orar más. Porque, hermano querido, para eso te casaste. Si usted es una persona casada, déjeme decirle, para eso se casó. Para ayudar las debilidades de tu compañero, no para criticarlo, no para hacer burla de él o de ella, no para exponer sus faltas en público, no, sino para ayudar sus debilidades. Hebreos 13:16, quiero terminar leyendo este versículo. Dice de esta manera: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos. Oh, aleluya. ¿Para qué Dios diseñó el matrimonio? Lo diseñó como una herramienta para la transformación. Para esto, hermanos, Dios diseñó el matrimonio, para que a través de la vida de mi esposa o de la vida de tu esposo, Dios te perfeccione a ti. Oh, aleluya. Y para eso, mi querido hermano, mi querida hermana, necesitas paciencia para soportar las debilidades, las faltas, los errores, las equivocaciones del otro, considerándote a ti mismo. Paciencia, aleluya, es lo que necesitamos, y oración. Por eso en esta hora vamos a hacer esta oración. Vamos a decirle al Señor que nos dé paciencia
y un corazón intercesor en nuestro matrimonio. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado el propósito original del matrimonio, Dios mío. Hoy me he dado cuenta, Señor, que el matrimonio, aleluya, no es simplemente besos, abrazos y flores. El matrimonio también es un taller espiritual, donde tú usas la vida de mi esposa o de mi esposo, aleluya, para perfeccionar áreas en mi vida. Oh Dios mío, por esta razón tú permites los roces, los problemas, las circunstancias difíciles para sacar de mí, Señor Jesús, aleluya, toda impureza. Oh Señor Jesús, yo quiero ser transformado por ti. Yo quiero ser cambiado por ti. Alguien en esta hora quiere ser transformado por Dios. Alguien en esta hora quiere ser más como Jesús. Aleluya. Qué bonito es tener ese deseo de ser transformado por Dios y ser más como Jesús. Pero para eso necesitas más que un deseo, mi querido hermano. Necesitas que tener un corazón paciente, un corazón dispuesto, un corazón humilde, aleluya, porque el Señor va a usar esa la persona que tú más amas para perfeccionar esas áreas en tu vida. Por eso pídele al Señor en esta hora: Señor, dame paciencia. Dios mío, dame paciencia. Ayúdame a controlar mis labios, que a la hora de hablarle a mi esposa o mi esposo pueda hablar con palabras suaves, con palabras llenas de compasión, llenas de paciencia, llenas de ternura, de amabilidad. Dios mío. Oh, aleluya, sí, Señor Jesús, porque el maltrato no cambia a nadie. Sin embargo, mi querido hermano, la Biblia dice que su benignidad y su bondad nos guía al arrepentimiento. Oh, aleluya. Por eso, hermano, la Biblia incluso también dice: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y si Dios nos pide tratar bien a nuestros enemigos para que ellos cambien, ¿cuánto más a nuestro, aleluya, a nuestro cónyuge? ¿Cuánto más al esposo, a la esposa, que por pequeñas faltas, pequeñas debilidades que tengan su vida, trátelo, aleluya, con dignidad, trátelo con respeto? Oh, aleluya, porque haciendo esto vas a lograr cambiar su corazón, vas a lograr quebrantar su corazón, y va a llegar un punto que él se va a dar cuenta, o ella se va a dar cuenta de los errores que está cometiendo, aleluya, y entonces, conmovido por el poder de Dios, va a ser transformado. Pero necesitas paciencia, necesitas humildad, necesitas, aleluya, un corazón dispuesto, un corazón humilde para ser tratado. Necesitas un corazón moldeable. Oh, aleluya.